Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición encontrarme con ustedes cada domingo. Siempre hay una expectativa de cómo está el hermano, va a llegar, porque pues somos una familia, ¿verdad? Y no es cuestión de contarnos, es cuestión de mirar si alguno faltó y el por qué faltó, para si está en alguna dificultad, pues orar como Dios nos manda, ¿sí? Me da alegría nuevamente encontrarme con ustedes y bueno, vamos a orar para que sea el Señor tomando este tiempo de la enseñanza. Bendito Dios, Padre. En este momento, Señor, mi corazón junto al corazón de mis hermanos te alaba y te glorifica, Señor. Exaltamos también a tu Hijo Jesucristo, nuestro libertador, nuestro Rey y nuestro Señor. Damos gracias, Señor, por rescatarnos de esa vida pecaminosa, en esa vida que llevábamos, que totalmente desagradaba a ti, Señor. Hay un grupo de tus hijos en este lugar, con falencias aún, erramos aún, Señor, pero nuestro propósito es adorarte, glorificarte, acercarnos más a ti y crecer más en ti, Señor Jesucristo. Pido a tu Santo Espíritu, toma el control de mi vida y de la vida de quienes están escuchando este mensaje. Señor, obra a través de mí, Señor. He preparado un mensaje, Señor, y lo primero que hice fue pedirte a ti que me direccionaras en el mensaje. Eso me da seguridad, Señor. Y bueno, bendito sea tu santo nombre. Padre mío, muchas gracias. He orado a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues me ha correspondido exponer la palabra de Génesis 30, del versículo 25 al 43. Y he titulado esta enseñanza Bendita Intervención. A través del estudio y finalizando podremos entender por qué bendita intervención. Amén. Para recordarles lo que hemos estado estudiando en Génesis, en los últimos capítulos de la vida de Jacob. Jacob, un hombre que como nosotros no merecía esa bendición que Dios tenía para él. Un hombre engañador, un hombre voluntarioso, un hombre que quería alcanzar el éxito, la victoria, a cuesta de lo que fuera, ¿verdad? Y podemos ver cómo engañó a su padre, cómo sacó provecho de una necesidad de su hermano Esaú para comprar la primogenitura. Ahora lo vemos en un proceso que tuvo que vivir. Llegó a la tierra de Labán, su tío, se enamoró de Raquel, trabajó por ella y le dieron a Lea. Y lo vimos el domingo pasado, cómo tuvo que trabajar 7 años más para tener a la mujer que él deseaba. En todo esto, indudablemente hay un proceso, hay un trato de Dios con Jacob. Y vemos a un Jacob en el capítulo 30, del 25 al 43, un Jacob que ya sabe realmente lo que quiere y que ya ha sido inquietado, y en ese proceso vemos una maduración espiritual y una mayor confianza en Dios que anteriormente en la vida de Jacob. Entonces, dice la palabra, voy a leer en favor de ustedes en el versículo 25 al 43, dice de la siguiente manera: Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color,
y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y este será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario. Y toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos y manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían los borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Bueno, está la historia del versículo 25 al 43. Jacob, el primer punto lo he nombrado la palabra incomoda. Nosotros podemos ver en Génesis 12, del 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Voy a pasar de una vez a Génesis 28, del 13 al 15. Esto lo hago para recordar las promesas que le han dado a Jacob. 28, 13, 15. He aquí, Jehová está en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Podemos notar en la historia de Jacob que llevaba alrededor de unos 20, 24 años más o menos estando con Labán. Llegó, trabajó 7 años por Lea, 7 años por Raquel, y se quedó allí. Y quizás era fácil, ¿no? Porque tenía un compromiso, tenía 4 mujeres y tenía 11 hijos, ¿verdad? ¿Sí? Y era un compromiso que él asumió. Lo vemos que estuvo allí, quizás allí encontraba lo necesario para alimentar a su familia, para vivir. Y se acomodó. Y le he puesto al primer punto la palabra incómoda. ¿Por qué? Porque podemos ver que Jacob conocía de la promesa que Dios había dado a su padre Abraham, precisamente por su abuelo Abraham, porque él alcanzó a vivir con Abraham. Podemos ver que Isaac debió haberle enseñado la promesa, ¿verdad? Y podemos ver que tuvo un encuentro directamente él con Dios. Y allí en Betel el Señor confirma el pacto y le dice que estará con él donde quiera que vaya. Ahora,
Él sigue cómodo, pero el recordar esta palabra lo incomoda y siente la necesidad. Esa incomodidad lo lleva a pensar en la promesa, porque la palabra empezaba a martillar su cabeza, a recordarle la promesa. Y era imposible que él siguiera allí. Si la palabra nos inquieta, nos saca de la comodidad en la que estamos, en ese confort en el que vivimos, al igual que Jacob, ¿verdad? Jacob empieza a diseñar un plan de salida. Empieza a recordar que es necesario salir para que se cumpla la promesa. Y entonces llama, como vimos, a su suegro, a su tío, y le dice: yo te he servido por mucho tiempo, pero es necesario que busque lo mío. Es necesario que empiece a progresar para dejarles algo a mis hijos. Pero más allá de querer progresar, yo pienso que él ya estaba inquieto por la promesa que Dios le había dado. Él ya estaba entendiendo que era necesario salir de ese lugar. Y bueno, se encuentran y hacen un pacto dos viejos zorros, ¿verdad? Dos engañadores por excelencia, dos ávaros por excelencia, dos ventajosos por excelencia, ¿verdad? Y podemos ver que Labán lo primero que dice que hace es echarle flores. No, pero ¿cómo se va a ir? Mire, yo he progresado, Dios me ha bendecido, porque tú estás acá, ¿cómo te vas a ir? Háblame, ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto es tu salario para que te quedes? Porque he experimentado que Dios me ha bendecido. No lo quiere dejar ir. Se iba a las gallinitas de los huevos de oro para Labán, ¿verdad? Y Jacob también presenta una propuesta y le dice: bueno, yo me quedo, pero mi salario será este: las ovejas que nazcan negras, los cabros que sean manchados, serán míos. Y Labán dijo: no, este está loco. ¿Cómo no voy a aprovechar si me está dando una ventaja en este negocio? Y acepta inmediatamente. Y pactan que Jacob va a pasar a recoger las que ya están manchadas, las cabras manchadas y las ovejas negras. Eso lo pactan. Pero ahí vemos lo avaro de Labán, que al otro día llama a sus hijos: no, ya separamos esto y me llevo las ovejas negras y las cabras manchadas, y se las llevó a 3 días de camino, dice la palabra. Empezó a manifestar lo que había dentro de él: la avaricia, el egoísmo, el amor por las riquezas. Pero Jacob no se queda atrás. Jacob también iba con la doble. ¿Saben? Quienes trabajamos en el comercio, diseñamos estrategias para ganar plata. Diseñamos una estrategia para vender. Yo soy fabricante de calzado. Cuando voy donde los clientes, yo ya sé y conozco a cada uno de mis clientes. Yo ya sé cómo venderles, porque sé que ellos también son ventajosos. Ahora yo tengo que ir con mis herramientas, ¿verdad? Para ganar. Y si no, me toca cerrar la fábrica, ¿verdad? Quebramos. Pero el llamado que Dios nos hace es a diseñar estrategias conforme a su voluntad, justas, que gane mi cliente y que gane yo, sin avaricia, sin ir, como se dice en el adagio popular, con la doble, ¿verdad? Vamos a leer la palabra en Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí mismo buscamos Efesios 5, del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jacob? Sacarlo de esa tierra y regresarlo a su tierra, bendecirlo, multiplicarlo,
que su descendencia fuera tan grande que no se pudiese contar. Y se cumplió, ¿verdad? Pero si el Señor no interviene, enviando ese mensaje constantemente a la cabeza de Jacob, eso hubiese quedado allí. Pero como el Señor hubo una intervención de parte de Dios que lo incomodó para salir, que se cumpliera su palabra, y por eso nosotros estamos hoy acá. Porque en esa obediencia, en ese trato de Dios, son benditas las familias de la tierra. Nosotros somos testigos de esa bendición, amén. Así como a Jacob lo inquieta la palabra, así como a Jacob la palabra fue la que lo llevó a salir, el recordarse ese encuentro en Betel con el Señor, a nosotros y la palabra debe incomodarnos. Si la palabra no nos está incomodando, algo está mal. Porque si la palabra no nos está incomodando, entonces podríamos decir que sobradamente estoy bien. Yo estoy bien. Uy, soy súper espiritual. Todo está bien. Todo está bien. Voy a la iglesia, escucho el mensaje, vengo el día miércoles si es posible, si no puedo, pues, pero lo importante es que voy el domingo a la iglesia. Lo importante es que escucho la palabra el domingo en la iglesia. No mato, no robo, soy fiel a mi esposa, no fumo, no tomo, no bailo apretado, todo está bien. Estoy obedeciendo a Dios, ¿verdad? La palabra dice que me aleje del mundo, me estoy alejando del mundo, ¿verdad? Pero ese será el verdadero propósito por el cual escuchamos la palabra, por el cual el Señor continuamente nos da un mensaje cada domingo, cada miércoles. ¿Será ese propósito de estudiar los atributos de Dios para vivir en ese confort? Para decir, no, yo lo estoy haciendo bien, yo voy, pero no le hago a nadie mal, mi negocio lo hago con integridad. ¿Será sencillamente ese propósito por el cual fuimos llamados? Yo pienso que no. Yo pienso que cuando el Señor inquieta con su palabra, cuando la palabra estamos en casa o estamos en el lugar de trabajo y nos martilla, es porque hay un propósito de Dios. Y es poder entender que nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo, por tal motivo le pertenecemos a Él, por tal motivo Él es Señor de nuestra vida. Él es el Rey de Reyes, me iba como trabajando. Poder entender eso me tiene que llevar a someterme total y absolutamente a su voluntad. Y su voluntad es que seamos siervos, que seamos servidores, ¿sí? Que seamos útiles en la iglesia y fuera de la iglesia. Que seamos pregonadores de su verdad. La palabra nos lleva a ir siempre a Cristo y permitir que sea Él el gobernador de mi vida. Una pregunta. ¿Era Dios quien gobernaba la vida de Jacob, de Labán? ¿Es Cristo quien gobierna nuestra vida o gobernamos nosotros a nuestro propio criterio en nuestra vida? Que muchas veces no son más que los criterios del mundo, ¿verdad? Como estamos permitiendo que haya una gobernabilidad espiritual de parte de Cristo en nuestra vida. Esa es la gran pregunta. Si es Cristo quien nos gobierna, entonces cada cosa que hacemos lo tenemos que hacer para gloria de su nombre. Y nuestro propósito fundamental en esta vida será menguar para que Él crezca. ¿Cuál es el objetivo de que Él crezca en nosotros? Pues precisamente que cuando yo esté haciendo un negocio o cuando yo esté con mis amigos jugando, compartiendo con mi familia, con mis conocidos, puedan ver en mí un hombre recto, puedan ver en mí un hombre diferente. ¿Para qué? Para que yo diga, qué hombre, qué santo soy. No, para que vean lo que Cristo puede hacer. Aquí hay un hombre aún con muchas falencias, pero que ha entendido que necesita cada día ir a los pies de Cristo, que necesita escuchar la palabra, que necesita venir a la iglesia y luego entre semana volver a escuchar el mensaje para poderlo aplicar a mi vida.
Al igual que a Jacob lo incomodó, Dios nos incomoda. Porque tenemos un objetivo que cumplir. Y ese objetivo lo vamos a cumplir saliéndonos del confort de nuestra silla cada domingo. Saliéndonos del confort de coger la palabra el día miércoles, coger el libro, venirme para acá, escuchar la palabra y pare de contar. Dios necesita un pueblo activo. Este mundo caído, nuestros hijos, nuestros amigos, necesitan hijos de Dios activos que manifiesten la gloria de Dios en sus vidas, para que ellos puedan ver una diferencia y ellos quieran ser como nosotros hemos querido ser como Cristo, o queremos ser como Cristo, y esa es nuestra lucha. Todos los días ir a la cruz, todos los días reconocer que soy pecador y que necesito más y más y más de Cristo, ¿verdad? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando que bien el tiempo. ¿Por qué decimos que Cristo es el Señor de nuestras vidas? Porque Él nos compró a precio de sangre. Esta Biblia que tengo acá me pertenece y es mía, podía ser mía de dos formas legales, honestas: que la hubiese comprado o que alguien la hubiera comprado para mí. Alguien la compró para mí. Esta Biblia tiene un valor sentimental, bueno, primero que todo el valor espiritual, que tiene un valor sentimental porque me la obsequió mi madre. Precisamente cuando estaba acomodado en el mundo, cuando estaba acomodado, cuando pensaba, no, pues voy a la iglesia y pare de contar. No le hago nada mal a nadie, pero voy a la iglesia, alabo a Dios. Y me la regaló mi madre, y por eso es mía, ¿verdad? Y la valoro, porque es la palabra de Dios y por el valor agregado que tiene, ese valor sentimental. Y ahora más que mi madre falleció hace unos años, pues la tengo ahí como la niña de mis ojos, ¿verdad? La cuido de una manera especial. Yo digo que soy hijo de Dios, que Él es mi Señor porque Él me compró. Si Él me compró, yo le pertenezco. Si Él me compró, yo soy su siervo. Así de sencillo. ¿Y ese Señor qué demanda de nosotros? Rectitud, obediencia, integridad, pasión, amor por su palabra, por Él y por su obra. Quiero pasar al segundo punto. El primer punto, quiero que le quede claro, la palabra incomoda. Y quiero decirle con toda sinceridad, a mí me incomoda muchísimo. Y si a usted no lo incomoda, le quiero pedir un favor con todo el amor del mundo. Revísese. Si la palabra no te incomoda, revísese. Porque la palabra tiene dos efectos cuando la estudiamos, cuando la escuchamos. La primera nos aprueba. Y yo pienso que en cierta manera nos aprueba porque hay cosas que estamos haciendo bien. Pero también nos exhorta, nos confronta, ¿verdad? Si yo no salgo confrontado, estoy mal. Créame que estoy mal. Entonces recuerde, mi hermano, la palabra, ¿qué hace en nosotros? Incomoda. Y cuando nos incomoda, nos lleva a hacer cambios para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Hoy tenemos vida gracias a ¿quién? A Él. Somos libres gracias a Él. Y en esa libertad venimos a la iglesia a adorarlo, a glorificarlo. Pero recuerden que la oración que a Él más le agrada es nuestra obediencia a la palabra. Y la palabra nos está exhortando a hacer cambios para la gloria de su nombre. He titulado el segundo punto, perdón, estoy un poco nervioso, tropezando con la misma piedra. Y es que yo sufro mucho con eso. Bueno, yo en
En mi juventud hice teatro y me paraba frente de mucha gente y no daba nada. Pero si aquí hay temor y temblor porque lo que estoy haciendo es exponiendo la palabra de Dios. Y eso es lo que más temor no tiene da porque debemos exponerla tal cual Él quiere, no como yo quiero. Amén. Entonces me disculpan pues. Segundo punto, tropezando con la misma piedra. Nosotros de Génesis 26 al 37 estamos viendo precisamente dos hombres que tropiezan con el mismo error, con el mismo pecado. Y es el engaño, la avaricia, el amor al dinero, la ventaja. ¿Cierto? Tropezamos con la misma piedra. Yo sé que cada uno de nosotros, por lo regular, tropezamos con la misma piedra. Yo lo sé. Que hemos venido mejorando gracias al Señor y a su palabra que nos indica que estamos errados, pero normalmente siempre tropezamos con la misma piedra. En el caso particular o personal, yo desde niño he sido muy volátil, o sea, muy acelerado, por cualquier cosa me enojaba. Yo le contaba a mis hermanos la vez pasada en el discipulado, un tico aparte, era muy acelerado, muy mal geniado y mi abuela, la señora que me crió, ella era muy católica y se iba para la iglesia y llegaba con una jarra llena de agua bendita y en eso me hacía el café, me hacía el chocolate, me preparaba el caldo, ¿sí? Para que esa agua bendita hiciera algo en mí y yo fuera más suave. Tropezar con esa piedra me ha hecho sufrir, me ha hecho llorar, he hecho sufrir a mis hijos, ¿o no, Juanes? A mi esposa. Es la realidad, estamos hablando las cosas como son. Tropezar con la misma piedra me ha hecho sufrir, llorar y en ese caminar de llanto, de tristeza, de dolor. Y luego voy a los pies de Cristo, le pido perdón. Y luego pasa el tiempo y tropiezo con la misma piedra y nuevamente de rodillas ante Dios pidiendo perdón. ¿Sí? ¿Será que eso es lo que Dios quiere o será que Dios quiere sacar esa piedra de una? Yo creo que Él quiere que yo pase esa prueba, ¿verdad? Siempre caemos en los mismos errores, normalmente. Pero cuando yo voy a la palabra me dice que yo tengo alguien que me pueda ayudar, que Cristo está conmigo, que el Espíritu Santo me acompaña día a día para poder entender que puedo seguir ese camino. Jacob y Labán tropezaban con la misma piedra. El uno en ese pacto iba adelante con su idea y el otro también. Eso no fue que yo vengo justo, suegro, y bueno, voy a trabajar y vamos a hacer las cosas así. No, él venía con un truco. Más adelante vamos a ver que ese truco no sirvió absolutamente para nada. Que él estaba convencido que un truco de coger una varita, de rasparlas y ponerlas allá, bueno, digamos que la ciencia ha comprobado que genéticamente no causaba absolutamente nada. Ahora, ¿qué hizo que eso diera resultado? Las varas, la intervención divina. Por eso he titulado este mensaje, Bendita Intervención. La intervención de Dios, cumpliendo su palabra, te bendeciré, te ayudaré. Y si no, ella estuviese, quizás hubiese muerto allá en ese lugar, Jacob, en tierra de Labán. Bendita intervención. Cuando tropezamos con la misma piedra, hermanos, en el dolor, en la soledad de la oración, decimos, Señor, háblame, ayúdame, dame una palabra para salir de esto. Y nos quedamos callados muchas veces queriendo escuchar una palabra. Pero Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. La palabra es Cristo. Entonces, ¿qué? Si Él me dio la palabra, ¿por qué preguntarle? No, que hasta que el Señor no me hable o no me mande un hermano a decirme, hermano, coja este camino, lo voy a tomar. Y a veces ponemos
como requisito para poder obedecer a Dios. Pero aquí está escrito lo que debemos hacer. Así de sencillo. El Salmo 37, del 5 al 7, dice de la siguiente manera. Me fascina esa porción de la palabra. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Aparentemente podemos decir que eso es lo que hizo Jacob, ¿no? No, yo hago el trato y espero en Él. Él sí estaba confiando en Dios y en su promesa porque la escuchó y con esa valentía de que la palabra de Dios iba a cumplir, pues le dijo a Labán que hasta ahí llegaban. Pero quiso ayudar a Dios con un truco que nada tenía que ver con la bendición que él más adelante recibió. Nosotros como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, debemos planificar nuestra vida, obviamente. Diseñar un plan de trabajo, un plan de cómo vamos a educar a nuestros hijos, cómo voy a tratar a mi esposa, cómo va a ser mi vida para poder realmente agradar a Dios. Claro que debo tener un plan. Si no lo tengo, no va a pasar absolutamente nada. Pero ese plan tiene que ser puesto en las manos de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Cuando yo diseño un plan conforme a la voluntad de Dios, entonces voy a descansar y voy a seguir trabajando en mi plan porque sé que Dios está en ese plan, ¿verdad? Mateo 6, 33, 34. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Es nuestro compromiso, como entendido de la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Obviamente esas añadiduras las necesitamos. Las necesitamos porque queremos tener una familia bien. Queremos comprar algunas cosas que necesitamos, otras cosas pues quizá no las necesitamos, pero si las podemos tener, pues todo está con la intención de que queremos comprar, obtener las cosas, ¿verdad? Sin avaricia. Pero sí debemos darle primero, el primer lugar de nuestra vida tiene que ser el Señor. Tiene que ser enfocarnos en morir a nosotros mismos para que Él sea glorificado. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. El plan que le hemos presentado a Dios, si está conforme a su voluntad, esas añadiduras van a llegar. Y Dios va a bendecir mi vida, va a bendecir mi trabajo, va a bendecir mi forma de ganarme la vida para poder salir adelante, ¿verdad? Ahora, el propósito que tenemos en Dios de servirle, obviamente tiene que estar trazado conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué el hermano Miguel está frente a ustedes? ¿Porque quiere que ustedes lo vean? Estaría yo re mal, ¿verdad? Porque Dios me ha inquietado y porque he puesto mi vida al servicio de Dios y fue Dios el que ha permitido que yo esté en este lugar, ¿verdad? Y es mi responsabilidad en la medida en que Dios me respalda de vivir más y más para Él. Y siempre explicar que lo que yo haga, lo hago para el Señor. Fundamental. En Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lo que yo digo, dice el Señor. ¿Sabe que nosotros hablamos y decimos, tú eres mi Señor, yo te sirvo, Señor, yo te amo, Señor? Pero muchas veces hacemos nuestra voluntad y volvemos y tropezamos con la misma piedra porque mi voluntad no es que yo hago las cosas porque así tienen que ser. Y muchas veces Dios nos está diciendo lo contrario. Entonces, si es Jesús el Señor de mi vida, está gobernando en mi vida, ¿he permitido la gobernabilidad de Cristo en mi vida?
O le digo, Señor, pero yo hago con mi vida conforme yo quiero. Es de cuestionarnos, ¿es realmente Cristo el Señor de mi vida? ¿Hago yo la voluntad de Cristo? ¿Muero yo para que Él crezca más y más en mi vida? ¿Le busco para conocerlo y poderlo manifestar al mundo como Él lo demanda? ¿Es Cristo el Señor de nuestra vida? ¿O es el príncipe de este mundo el Señor de nuestra vida? Ha pasado, ¿no? Podemos venir a la iglesia, pero en mi caminar estoy manifestando más al mundo que a Cristo. ¿Puede pasar o no, hermanos? Y ha pasado. Por eso lo importante es poner la confianza en Dios antes que en los hombres, porque el hombre te puede fallar. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hoy, hablando de intervención divina, hoy tuve la maravillosa bendición de escuchar el testimonio de una hermana. Con su permiso, hermana Joana, pero me impactó su testimonio. Y es cuando estaba enfermo su hijo mayor. ¿Sí? Bueno, el niño estaba enfermo y ella estaba angustiada, llamó a una hermana que fuese a acompañarla porque ningún medicamento le hacía efecto para ese estado de salud en el que se encontraba. Y la hermana iba en un bus y en el bus un hombre estaba predicando el evangelio. La hermana se acercó y le comentó el caso, que su hermana tenía un problema y este hombre se bajó del bus y la acompañó, ¿verdad, hermana? Y fue, oró, le enseñó a orar a mi hermana y bueno, se manifestó la gloria de Dios en la sanidad, ¿verdad, hermana? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué vemos ahí? Intervención divina. Pero esa intervención divina quizás no hubiese sido posible si no hubiese habido un hombre entendido de que estaba al servicio de Cristo, al servicio de la humanidad. Y tocado por Dios fue a ese lugar. Él pudo haber dicho, no, pues yo voy a orar en mi casa, pero mire lo que hace la intervención divina en la vida de un hombre que realmente quiere vivir para Cristo, que realmente quiere manifestar a Cristo. El hombre se bajó del bus, sin importar si tenía alguna cita, bueno, no, yo no sé si iba con un tiempo preciso para llegar, pero este hombre fue. Y allí empezó Dios a orar en la vida de mi hermana Joana y en su familia. Eso es intervención divina. Y eso es manifestación de que un hombre realmente obedece a su Señor. Que no se gobierna por él mismo, es gobernado por el Señor Jesucristo. Por eso tuvo ese sentido de obediencia y bajarse de ese transporte para ir a orar por una necesidad. Hermano, el tercer punto, ya para terminar, lo he titulado Su palabra se cumple, Dios es fiel. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que en su simiente serían benditas las familias de la tierra. Cuando el Hijo de Dios nace y cuando viene y siendo justo muere en la cruz, es sepultado y se levanta con poder y autoridad con el único propósito de que se cumpliera esa palabra, de que en esa simiente nosotros fuésemos benditos. Y somos benditos por la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Entonces podemos ver que sí se cumplió la palabra dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa. Jesucristo es el dador de vida. Si hoy, mis hermanos, a pesar de haber venido muchas veces a la iglesia,
A pesar de escuchar la palabra, el mensaje cada domingo, seguimos igual. Debemos recordar que Cristo está en nuestro lado, que Él nos perdona, que Él nos ayuda, pero que Él quiere ser nuestro Señor. Y en esa señoría quiere llevarnos a vivir plenamente para Él. Y en esa señoría quiere que le presentemos a quienes no conocen a Cristo. Que en esa señoría quiere que le digamos al mundo que sí hay una vida diferente, que hay una oportunidad, que no importa qué vida estén viviendo, que no importa qué cantidad de pecado haya en su vida, porque para Dios eso no interesa. Para Dios lo que quiere es que la gente, los hombres se arrepientan y procedan a ese arrepentimiento y puedan ir junto con Cristo al reino de los cielos cuando Él venga por nosotros, ¿verdad? En ese señorío estamos en la obligación de presentarlo a Él como lo que es el Señor de la vida, el Rey de la vida, el Salvador del mundo, ¿verdad? Si hemos entendido esto, yo le aseguro que vamos a salir de nuestro confort, vamos a salir de esa pasividad en la que nos encontramos de venir domingo a domingo a la iglesia y pare de contar. Vamos a querer hacer algo. Aquí en la iglesia hay grupos, estamos necesitando gente que nos acompañe a los grupos familiares, empiezan este jueves. ¿A qué? A manifestar a Cristo, a llevar un mensaje de salvación. Hay trabajo con niños, se están necesitando mujeres, se están necesitando hombres y mujeres que quieran capacitarse para poderle servir a Dios como Él lo demanda. Que podamos manifestarle a Él que realmente Él es el que gobierna nuestra vida. Y que yo amo tanto esa gobernabilidad, porque he entendido que Él me sacó de ese mundo pecaminoso, a mí este hombre de vida. Y valoro tanto esa salvación. Y valoro tanto la compañía de Cristo en mi vida, que no me permite estar quieto. No me permite, hermano. Entonces les invito, mis hermanos, permite, si la palabra te está incomodando, haz algo. Dios quiere verte productivo para el reino de los cielos. De alguna manera, algo hay que hacer. Quizás no podamos ir a un sitio, quizás no podamos enseñar, eso no es lo mío, pero sí puedo hacer algo. Algo hay que hacer, ¿verdad? Oración y café. Estar aquí y escuchar un pequeño mensaje antes del servicio es maravilloso. Orar los unos por los otros. Eso es empezar por algo. Entender que yo tengo mis necesidades, pero entender que hay un hermano que también está sufriendo. Y el señorío de Cristo en mi vida, la gobernabilidad de Cristo en mi vida, me tiene que hacer sentir el dolor, la tristeza, la angustia de mi hermano. ¿Por qué no llegar una horita antes y escuchar la necesidad de mi hermano? Si no vas a saber que tu hermano está en problemas. ¿O sí? ¿O está esperando que le revelen allá algo? Es necesario unirnos en oración. La gobernabilidad de Cristo me tiene que llevar a amar a mi hermano como me amo yo mismo. ¿No lo dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos manifestar amor si el Señor de nuestra vida no es Jesucristo. Podemos hacer muchas cosas para que nos vean, pero no estar acompañadas de la esencia de Dios, que es el amor. Amén. Hermanos, termino con Génesis 31, 7 al 9. Dice, y vuestro padre, Jacob hablándole a sus esposas, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él da así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas pagarían pintados, y si decía los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas pagarían listados. Hermanos, ¿qué está reconociendo aquí Jacob? Que hubo una intervención divina. Ahí Jacob dice, mis trucos no sirvieron para nada.
En el capítulo 31 podemos ver, lo van a ver en la próxima enseñanza, cómo Labán le cambia 10 veces el trato. Cuando veía que él estaba progresando, no, estas son mías, ahora estas son suyas. Y así, manipulador, avaro por excelencia. Y Jacob, ahí tranquilo, ¿verdad? El otro puede decir, no sabe qué, vámonos ya. O pelear con ese hombre, pero él estuvo ahí porque ya estaba reconociendo que Dios estaba con él, que la palabra se iba a cumplir. Y aquí él lo dice, fue la intervención de Dios. Los nuevos conocimientos genéticos indican que los resultados de Jacob nada tuvieron que ver con tales técnicas. Fue el poder de Dios que intervino a favor de Jacob, que aumentó su rebaño, está como Jacob lo reconoció en el capítulo 31, 7 al 9. Hermanos, nosotros estamos aquí por una intervención divina. Nosotros estamos cambiando por una intervención divina. Yo voy camino al reino de los cielos por la intervención de Cristo en mi vida, que usó a muchas personas, porque no fue una sola la que me habló, porque testarudo sí era para aceptar al Señor. Siempre ponía excusas, pero esa intervención de Dios usando muchas personas para que yo pudiese reconocer a Jesucristo como mi único, suficiente Salvador y lo pudiese tener como el Señor de mi vida, quien gobierna mi vida. Hermano, Dios ha intervenido en tu vida y lo seguirá haciendo, como nos enseñaba el Yesid. Él empezó en nosotros una tarea y la va a cumplir. El propósito de Dios se cumple en nosotros. Hasta el último segundo de nuestra existencia estará Dios inquietándonos para que seamos más como Él. Está en nosotros. Si desde ya empezamos a hacer un trabajo para ser más como Él, ese trabajo acompañado de la lectura de la palabra, de la oración, de la compañía de Cristo como gobernador y de su Espíritu Santo que nos guiará a la verdad divina. Solo no podemos. Escuchando solamente el mensaje, esta palabra se olvidará dentro de poco. Yo solo anhelo en mi corazón, con todo mi corazón, que el Señor les inquiete, les continúe inquietando como me inquieta a mí cada día, para ser mejor hijo suyo. Que puedan salir de ese confort, de ese relax, de esa quietud en la que estamos, que podamos salir y que día a día podamos manifestar su gloria a muchas personas que quieren conocerle, hermano. Permitamos que su gobernabilidad sea vista en nosotros. Permitámoslo. Como le digo, mi hermano, hay muchas necesidades. En nuestra nación, estamos viendo nuestra nación, hay un caos. Nuestra nación se está día a día apartando de Dios, mucho más. El pecado sobreabunda, el pecado está por donde quiera que vayamos. Pero la palabra nos enseña que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, el favor de Dios. Y esa gracia la van a conocer si nosotros somos efectivos en llevar, en presentar esa gracia. Amén. Hermano, recuerden que nuestro compromiso es parecernos más a Él. Nuestro compromiso es hacer las cosas con transparencia, con rectitud, que debemos ser justos en todo lo que hacemos, ¿verdad? Quiero terminar con esto. Hace un tiempo estaba presentando mi producto con un cliente y llegó una señora que le compra a ella, la señora mayorista a la que yo le vendo, y llegó y la señora se enamoró del zapato. Y hablaba con la señora y le decía, pero esto es cuero, esto no es cuero. Y yo estaba incómodo porque la señora le decía que sí era cuero. Y yo estaba trabajando ese producto en un sintético, muy bueno, pero en un sintético. Y la señora me dice, pregúntele al fabricante si eso es cuero o no. Y yo quedo ahí como en ese sitio de que si le digo que es cuero, bueno, hago como Dios manda, ¿verdad? Estoy diciendo la verdad. Entonces, si le digo que no es cuero, voy a perder el cliente, ¿verdad? Y yo solamente me agaché, Señor, ¿qué hago? ¿Qué situación tan difícil?
Lo maravilloso fue que no pude dar la respuesta y que ahí, como yo, Señor, gracias, porque era una situación incómoda. Yo sabía lo que tenía que hacer y lo iba a hacer, pero Dios permitió que se cortara el diálogo ahí y entonces pude tener el cliente todavía, ¿verdad? Pero yo sé que Dios estaba mirando mi corazón y Dios sabía lo que yo iba a decir. Así yo no la alcancé a pronunciar. Dios conoce nuestros pensamientos. Estamos llamados a ser justos, a vivir en integridad, mis hermanos. Estamos llamados a vivir para Él. Y si no somos justos, no somos íntegros, estamos haciendo un trabajo a medias. Porque hablamos de Él, pero nuestra vida está mostrando otra cosa. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Y que Dios sea el Señor de tu vida y de la mía. Que Dios gobierne tu vida y la mía. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, con todo mi corazón te doy gracias por permitirme exponer tu palabra, Señor. Te doy gracias porque también he sido confrontado con esta enseñanza. Esa es una de las ventajas de preparar, Señor, una enseñanza que la estudiamos y en ella sí que aprendemos, Señor. He sido confrontado y tú me has mostrado que la inquietud tiene que estar en mi vida porque tu palabra está en mi vida. Que tengo que mejorar, Señor. Y he querido transmitir, Señor, este mensaje direccionado por ti a mis hermanos, Señor. Es necesario, amado Padre, que tu Hijo Jesucristo sea el gobernador de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Él está ahí, Él lo es. Pero es de nosotros permitir que nos gobierne o hacer nuestra voluntad, Señor. Por eso hoy te pido, amado Padre Celestial, que seamos tocados con tu palabra, que tu Espíritu Santo nos siga martillando con esta palabra, Señor, y nos siga mandando el mensaje, Señor, a leerlo, comprenderlo, Señor, y hacer los cambios necesarios para poder decir con alegría de corazón y con un sentido de compromiso: Cristo es mi Señor, Cristo gobierna mi vida. Señor, doblo mi vida ante ti porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Rey, porque tú pagaste el precio de mi libertad. Señor, si alguien en este lugar, Señor, no ha permitido que tú seas el Señor de su vida, yo te ruego que le perdones y te ruego de todo corazón que le continúes inquietando con tu palabra para que él pueda reaccionar o podamos reaccionar de la forma correcta como tú esperas, Señor. También, Señor, un mensaje de que tú eres el Salvador para aquellos que nos escuchan y nos ven a través de las redes, puedan entender que hay un solo camino para ir al reino de los cielos y es Jesucristo, el dador de vida. Jesucristo quien murió en la cruz, Jesucristo que se levantó de los muertos al tercer día, Jesucristo con el cual morimos y con el cual resucitamos para una vida nueva, una vida de plenitud, de gozo, de paz, de tranquilidad, aún en momentos críticos de nuestra vida. Señor Jesucristo, tú eres la paz, tú eres el gozo. Si tú eres quien gobierna nuestra vida, habrá paz y gozo siempre en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo continúe sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.